Ha terminado la primera fase del sínodo sobre la sinodalidad. Estoy seguro de que pasará a la historia como el primer sínodo en el cual seglares, hombres y mujeres, han tenido derecho a voto. Pero es posible que también pase a la historia como el primer sínodo en el cual los que quieren un cambio en la doctrina y en la moral de la Iglesia han sido derrotados. Los miembros del sínodo más fieles a la ortodoxia, estoy seguro de que no están entusiasmados con el resultado de las conclusiones aprobadas ayer en la Asamblea. Estoy seguro. Están contentos, pero no entusiasmados. En cambio, los que están muy decepcionados eran los partidarios de ese cambio. Las cuestiones conflictivas simplemente se han trasladado al sínodo siguiente, que será la segunda parte de este, pidiendo que se encargue el estudio a comisiones, pero comisiones integradas y formadas por especialistas y no por aficionados que votan sin saber bien de qué están votando. Yo creo que esto es de por sí bastante significativo y mi conclusión es que la revolución tiene necesariamente que esperar, debe esperar, aunque eso no significa que dentro de un año la revolución triunfe. En la Asamblea, al menos entre los obispos, la inmensa mayoría está en contra de los cambios en dogma y en moral. No es una cuestión solo de mi impresión o de mi percepción. Anoche, tras conocerse el resultado de las votaciones, hablé con 3 obispos de países muy distintos entre sí, los 3 conservadores. Los 3 coincidieron en eso. Es un sínodo, las conclusiones que hemos aprobado, es un sínodo moderado, es un sínodo equilibrado. No es un sínodo, insisto, que entusiasme a los ortodoxos, pero sí es un sínodo que defrauda a los que querían los cambios. Uno de los obispos, un obispo polaco, me decía, querían ir muy deprisa y les hemos frenado. Me parece que eso resume muy bien lo que ha sucedido. Y de hecho hay un profundo malestar entre algunos de los que esperaban otra cosa, como por ejemplo esa organización a favor de la integración de los homosexuales que ejercen su homosexualidad en la Iglesia y en el ministerio sacerdotal, New Ways Ministry, cuyo presidente ha dicho que se sentía mal con ese resultado porque no era lo que ellos esperaban. Hay que recordar que hace unos días, durante el sínodo, el Papa recibió a la monja fundadora de ese grupo, de esa institución, la hermana Gramick, que salió de la entrevista con el Papa diciendo, era su opinión, lo que ella dijo, que el Papa estaba a favor de la bendición de las parejas homosexuales y que ella esperaba que pronto hubiera incluso sacramento del matrimonio para las parejas homosexuales y que tuviéramos en un plazo relativamente corto no solamente sacerdotisas y obispas, sino también, dijo ella, cardenales y por lo tanto posibles papisas. Una gran decepción. Lo manifestaron ellos mismos anoche, nada más conocerse el resultado de las conclusiones del sínodo. Y otra prueba de que no están contentos es que los medios de comunicación en general, que han jaleado como al alcance de la mano esos cambios, han guardado enorme silencio. Y es difícil encontrar hoy una noticia de alcance sobre esto en uno de esos medios de comunicación. Es decir, aparecen pequeñas cosas o incluso absolutamente nada. Esto se empezó a ver ya el último día, el sábado.
Y se empezó a ver porque estaba previsto, así se había anunciado, que a las 3:30 empezaran las votaciones de ese documento final. ¿Pero qué había ocurrido? Lo que había ocurrido es que el día antes se habían presentado más de 1.200 solicitudes de modificación del texto que los cocineros del sínodo habían ofrecido a los sinodales para que lo estudiaran y lo votaran. Más de 1.200 solicitudes de cambios, procedentes en casi todos los casos de grupos, es decir, de los pequeños grupos donde se habían efectuado los trabajos del sínodo, no solo de personas, que también las hubo, que a título personal 100 y pico pidieron esos cambios, sino que los propios grupos no se veían reflejados en ese documento preparado en la cocina. Echaron por tierra el documento, porque a ver cómo en muy poco tiempo tú eres capaz de hacer un documento nuevo que incorpore esas 1.200 peticiones de cambio. En definitiva, la votación que tenía que empezar a las 3:30 empezó a las 7:30. La rueda de prensa final se postergó 4 veces y el nerviosismo era manifiesto. No sabíamos por qué los que estábamos pendientes de lo que sucedía, porque todo era opaco, pero ciertamente intuíamos que había habido una rebelión dentro del aula y que había habido muchos que habían dicho: no vamos a aceptar esto porque no es lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado tratando. Se han postergado durante un año, hasta la segunda y definitiva parte del sínodo, de la sinodalidad, las cuestiones importantes, encomendándolas a comisiones. Por ejemplo, el tema de la ordenación diaconal de las mujeres, aparte de que puede haber un diaconado laical, hombres y mujeres, entendido como servicio, que se encarguen de Cáritas, por poner un ejemplo. Pero el diaconado, como primer grado del sacerdocio, ha dicho el sínodo que se encargue a una comisión de estudio. Pero es que ya van 2. Está en marcha la tercera. Y como reconoció el Papa en un libro publicado en esa misma semana, las 2 comisiones que ya han presentado sus trabajos han reconocido que no se puede aprobar el diaconado femenino porque no hay base bíblica, por lo menos ni en el Antiguo y desde luego en el Nuevo Testamento, para ello. Bueno, pues era una forma de decir, vale, que se siga estudiando y dentro de un año, si es que hay algún informe, ya hablaremos de ese asunto. El otro tema estrella, entre comillas, era la bendición de las parejas homosexuales. ¿Cuánto se ha hablado de esto? No se menciona en el documento ni una sola vez la palabra homosexual, homosexualidad. Ni una sola vez se menciona la palabra bendición de parejas. No aparece ni siquiera citado. Se dice, eso sí, que hay que hacer una comisión que estudie cómo dar un mejor tratamiento pastoral a las personas que tienen una orientación sexual distinta. Eso es todo, ni siquiera se dice una orientación sexual distinta a la que corresponde a su género, una orientación sexual distinta. La palabra LGBT tampoco aparece, por eso el profundísimo malestar de Sor Granti y su equipo. Que se estudie y se dice a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la tradición y también de las aportaciones que pueda hacer la ciencia en este momento. Otro tema conflictivo al máximo, la comunión de los divorciados vueltos a casar. Ni se menciona, no hay nada. Se dice que, citando a Amoris Laetitia, los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial deben de ser incorporados a las labores de la Iglesia,
¿Por qué no van a poder leer una lectura o por qué no van a poder servir de acólitos? Estoy citando ejemplos que sean incorporados a esa labor de la Iglesia, pero ni se menciona la posibilidad de que puedan recibir la Sagrada Comunión. Nada que ver con lo de, bueno, en caso de discernimiento, el discernimiento tiene que ser propio. Nada en absoluto. Otro tema conflictivo. ¿Los órganos hasta ahora consultivos van a ser deliberativos? Los consejos pastorales parroquiales, los consejos pastorales diocesanos, ¿van a tener un carácter deliberativo? Es decir, un hombre, un voto, y si en ese organismo está representada una señora que es la encargada de la catequesis y un señor que es el encargado de la liturgia, tienen un voto igual que el párroco, que se convierte ipso facto en un empleado sin otra función más que la de obedecer a lo que diga la mayoría de los laicos. Tampoco se menciona. No aparece la palabra deliberativo. Se dice que en esos consejos que tienen que ser implantados en todas las parroquias, lo cual es obviamente excelente y desde hace mucho tiempo existen en muchos sitios, que en esos consejos se llegue a un acuerdo, que se estimule la escucha, que se intente actuar teniendo en cuenta las opiniones de todos, pero no se dice para nada que sean acuerdos deliberativos, o sea, que obliguen al responsable de la parroquia o al responsable de la diócesis, que es el obispo. En definitiva, han postergado las cosas importantes encomendándolo a comisiones, o a veces ni siquiera eso. En cambio, sí que hay algo que algunos analistas con los que comenté ayer mismo el resultado de estas conclusiones aprobadas, me decían que podía ser una especie de llamada de atención al Papa. Porque se dice en el documento, ha sido aprobado por la práctica totalidad, que los cardenales tienen que reunirse más para conocerse, porque vienen de sitios muy distintos y no se conocen. No se dice de cara a el próximo cónclave, pero es obvio. Los cardenales tienen que reunirse más y hay que procurar que los cardenales se reúnan más. ¿Y por qué esto puede ser interpretado, algunos lo han hecho, como una llamada de atención al Papa? Porque la tradición establece que cada vez que hay un consistorio, es decir, nombramiento de nuevos cardenales, el Papa reúne a todos los cardenales y dedica al menos un día, al menos uno, a escucharles. Eso solo ocurrió en el primer consistorio y en este último. El resto del tiempo no ha sucedido. Y los cardenales se han quejado de que no se conocen entre ellos y han logrado convencer al resto de que esto se pida. Es una llamada de atención al Papa, según algunos, aunque en todo caso ligera, para recuperar una tradición que consideran necesaria para que la gente pueda hablar entre ellos y saber qué opina uno y qué opina otro de cara a la elección del sucesor del actual pontífice cuando llegue el momento. ¿Hay satisfacción, entusiasmo entre los conservadores, entre los fieles a la ortodoxia? No. Pero hay muchísimo malestar entre el resto. Hay un sentimiento de haber frenado lo peor y de dejar determinados temas candentes para el año que viene, para el curso próximo, que se estudien y luego ya veremos. Porque, insisto, la mayoría de los sinodales, sobre todo de los obispos, no está a favor de los cambios ni en doctrina ni en moral. Falta un año. En un año pueden suceder muchas cosas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.